Estamos en la hoja 21, Carilla B, en el segundo renglón de arriba hacia abajo, la segunda palabra, al comienzo de la Gemara. Habíamos visto en la Mishnah, en la clase anterior, que nos dijo que en todo Jerusalén, aquella saliva que se encuentre en el piso no es fuente de tum'ah, no es fuente de impureza. Dijimos que la saliva que sale de la boca de una persona que estaba impuro por Zab, impuro por tener una secreción prostática, o de una mujer porque estaba impura por haber tenido pérdida de sangre, de acuerdo a la Torah es una fuente de impureza. Nosotros no tenemos que sospechar que la saliva que se encuentre en las casas de Jerusalén, que haya salivado a alguna persona, sea fuente de impureza. Dijo, salvo la que se encuentra en el Shuk HaElyon, en el mercado que se encontraba en la parte superior de Jerusalén. Sobre eso nos dice la Gemara. Explica por qué motivo lo que se encontraba en ese mercado, la saliva de ese mercado, decimos que sí estaba impura. Katzran shel nochrim haya sham. Ahí se encontraban lavanderos goyim. Cualquier goy, cualquier gentil, es considerado por defecto impuro con tum'at zab. Jajamim decretaron, sobre todo los goyim, que ellos se llamen portadores de impureza de zab. Por lo tanto, si tienen impureza de zab, entonces no van a poder considerarse la saliva pura. Diciendo que en este Shuk HaElyon, en este mercado superior, estaban lavanderos goyim, entonces sospechamos que la saliva que se encuentra ahí sí sea una saliva impura. Amar Rabbi Hanina, dice Rabbi Hanina, Arodot Hayu Noharim Sham. Y ahí, de acuerdo a esta segunda explicación, el motivo que decretaban impureza, o mejor dicho, también lo que pasaba en este Shuk HaElyon, es que había goyim que mataban animales. Un animal llamado Arod, es una especie de mula, lo mataban para utilizar para el rey. Y era tanta la cantidad de animales que mataban en aquel lugar para el rey y su séquito, que se inundaba prácticamente con la sangre de estos animales. Y los Oler Regalim, los Yehudim que venían del norte, ¿sí?, en la parte alta de Jerusalén, que entrando para Jerusalén, quedaban los pies de ellos sumergidos prácticamente hasta sus rodillas en la sangre de estos animales. Vinieron a consultar a los Jajamim si esta sangre era fuente de impureza o no. Los Jajamim dijeron aparentemente que no hay ningún problema y no es fuente de impureza, ya que si bien uno de estos animales muertos sí son fuentes de impureza, la impureza generada por el cadáver de un animal muerto, de todas maneras, eso es en el cuerpo mismo del animal, no en la sangre. Esto fue un tema que ya fue planteado en la Gemara aquí misma en el Masejet Shekalim anteriormente, y la Gemara ahora vuelve a tocarlo rápidamente, ya que nombró el tema aquí de la sangre, que había una discusión que se nombró anteriormente entre Bet Shammai y Bet Hillel, si la sangre de los animales muertos también impurifica al igual que la carne o no. Y nos dice aquí, en este episodio, que aparentemente habían determinado que no es fuente de impureza. Continúa la Gemara, nos dice, salteamos el paréntesis, Rabbi Simón, Rabbi Yoshua ben Levi, así dijo Rabbi Simón, el nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, pasó una oportunidad, un hecho con el asno de Rabbi, es decir, un asno perteneciente a la familia o a la casa de Rabbi, ya que Rabbi era el nací, el príncipe o el dirigente de Am Israel en Eretz Israel, y tenía una vivienda muy grande y muchos esclavos y personal de trabajo con él. De alguno de todos ellos, un asno se murió. Y la sangre que se derramó de ese animal, dijeron, no tiene la capacidad de impurificar, ya que el cuerpo del animal muerto impurifica, no la sangre del animal muerto. Así fue la determinación que impartieron en aquel momento. Rabbi Elazar, Sha'ir de Rabbi Simón. Rabbi Elazar le preguntó a Rabbi Simón, Ad Kama,
¿Hasta qué cantidad? ¿Cualquier cantidad de sangre de un animal muerto no es fuente de impureza? ¿O hay una medida? Vela aquí ve. Y no le contestó, no reaccionó y no le dijo nada a Rabbi Simón al respecto. Shair Rabbi Yoshua ben Levi le preguntó a Rabbi Yoshua ben Levi, amarle al revi'it tahor yoter mikán, me dijo, hasta un revi'it de sangre, hasta un cuarto de lo que serían aproximadamente 86 centímetros cúbicos de acuerdo a los Haimnai, 150 de acuerdo a los Hadonish, hasta esa cantidad, un revi'it log, un cuarto de log, no es fuente de impureza. Pero una vez que llegamos a esa cantidad, a esa medida, sí ya es considerado como fuente de impureza, de acuerdo a lo que explicó la Gemara anteriormente, es porque una vez que esto se coagula y solidifica, llegaría a tener el tamaño correspondiente como carne para impurificar. Por lo tanto, también en estado líquido de sangre, si llega a esta cantidad, impurificaría. Uba'asher Bilazar, y se enojó, ¿sí? El Bilazar con Rabbi Simón, que no se dignó a contestarle y no respondió a su pregunta. De los hazarle Rabbi Simón que no le contestó Rabbi Simón la halajá cuando le preguntó y tuvo que recurrir a Rabbi Yoshua ben Levi. Similar, dice la Gemara, Rabbi Vi Abayativ Matne Aden Ubda. Rabbi Vi estaba sentado estudiando y planteó este maasé, este episodio que tuvo lugar con el asno de Rabbi. Amar Rabbi Ishaq al-Bisna. Le preguntó Rabbi Ishaq al-Bisna, ¿y hasta qué cantidad de sangre no impurifica? Amarle a revista, o Yotel Miquel también dijo, hasta un revista, hasta un cuarto de log, es puro. Más que esto, sí, evidentemente, sí es fuente de impureza y va a impurificar. Obviamente todo esto discute con el primer maasé, con el primer hecho que nos contó de que quedaban las piernas de ellas sepultadas hasta las rodillas. Evidentemente ellos sostenían que incluso más que un revi'it no impurifica. Uba'ad be, y se enojó con él. Amal Rabbi Zerika, le dijo Rabbi Zerika, Begin ya vas a ir leja ad bait be. ¿Por qué hizo una pregunta, formuló una pregunta, hasta qué cantidad? ¿Por eso tú te enojas con él? ¿Cuál es el problema? Él quiere comprender y planteó una pregunta. Amal Begin ya vas a ti. Lo que me enojé con él es porque él me hizo una pregunta cuando yo no tenía la mente asentada y despejada para poder contestarle. Me agarró con la cabeza, con la mente perturbada. Y en ese momento fue que me preguntó. De Amar Bihanin, ya dijo el Bihanin, cuando Pasuk habla la Perashat Kitabo de las maldiciones Barminam a venir, si no cumple la Torah Mitzvot. Una de las cosas que dice es va a estar tu vida pendiente frente a ti. ¿A qué se refiere que la vida de la persona va a estar pendiente delante de él? Entonces se refiere a la persona que compra granos de trigo, sacos de granos de trigo para tener como alimento para un año. Esto, ¿por qué le genera a la persona una dependencia? Porque al cabo del año él no sabe si va a conseguir más granos de trigo, si él no tiene un terreno propio ni siquiera para poder sembrar esos granos de trigo. Entonces, toda la alimentación de él está concentrada en estos sacos de granos de trigo hasta el cabo del año. Al cabo del año no tengo dónde sembrar porque no hay un campo que le pertenezca y no sabe tampoco si va a conseguir nuevamente granos de trigo. Por lo tanto, la vida de él queda pendiente de qué es lo que va a pasar. Continúa Pasuk, dice, y estarás asustado noche y día. Esto se refiere a aquella persona que compra granos de trigo, pero del día al día. Compra un puñado de granos de trigo para alimentarse para ese día. Al día siguiente tendrá nuevamente que comprar. Y no sabe, subirá el precio, bajará el precio. Y esto es constante, todos los días. Por lo tanto, es un fajaltal laila beyomam. Estará asustado noche y día. O sea que hoy tiene para comer, mañana ya no sabe. Pero también ve a Hayeja y no confía en su propia vida. Este es quien directamente compra ya el pan horneado, ni siquiera granos de trigo. Es decir, que él en su casa no tiene ni siquiera para moler y hornear y preparar un pan.
él necesita comprar un pan directamente preparado y horneado. Este hombre hoy compró y tiene para comer. Mañana no sabe en absoluto. No es que no va a conseguir cómo hornearlos o cómo arreglar. No, ni siquiera el pan para comer. Veana Samig Apaltira. Dijo, y yo estoy ahora en esa situación, que yo compro el pan del panadero para comer. Estaba con la mente perturbada y me hizo esta pregunta, por eso es que yo me enojé con él. Maikedon, y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es entonces en la práctica? Impurifica la sangre a partir de un revi'it, más de revi'it, sí impurifica o no impurifica como el primer episodio, menos también. ¿Cómo funciona al fin de al cabo? Ahí de Yoshua ben Patora, dio testimonio del Yoshua ben Patora, al dam de veloce utahor, que la sangre de animales muertos es pura y no tiene la capacidad de contagiar impureza. Mahu Tahor. ¿A qué se refiere con lo que dijo Tahor? Tahor Mible Ashir. Él dio testimonio de que la sangre del animal muerto no tiene la capacidad, es puro en lo que respecta a optimizar a que los alimentos reciban impureza. Estudiamos en varias oportunidades, principalmente en el tratado de Pesajim, al comienzo, ahí por la hoja 14 en adelante, que los alimentos no reciben impureza sin previo contacto con agua. Así es lo que está escrito literalmente en el pasuk en la Perashat Shemini, cuando has sido colocado agua sobre las semillas, lo mismo que cualquier otro alimento, ahí se optimiza para recibir impureza y si tiene contacto con algo impuro se impurificará. Pero si nunca tuvo contacto con agua, entonces, por más que haya tocado una fuente de impureza, la comida no absorbe y no recibe esa impureza, no se le contagia la impureza, si no tuvo previamente contacto con el agua. Jajamim me aprenden, que también la sangre tiene la capacidad de optimizar a los alimentos para que reciban impureza. Y aquí, lo que enseñó y dio testimonio del Yoshua ben Patora es que la sangre de los animales muertos no tiene la capacidad de optimizar al alimento para que reciba impureza. A eso se refirió cuando dijo la sangre del animal muerto es tahor, es pura. No se refirió si ella misma contagia impureza o no. Se está refiriendo si optimiza el alimento. Si un alimento tuvo contacto con sangre del animal muerto, se le llama apto para recibir impureza a partir de ese momento o no. Sobre eso dijo el Yoshua ben Patora, no está apto a recibir impureza a raíz de la sangre. Pero, pero si ya teníamos un alimento óptimo para recibir impureza, fue enjuagado con agua, por ejemplo, la sangre del animal muerto sí puede contagiarle impureza. Dice la Gemara. Entonces, la situación saldría que esta sangre tiene capacidad de impurificar a otros, pero no tiene la capacidad de optimizar al alimento para que reciba impureza. ¿Cómo es posible? También allí estudiamos la Mishnah en el tratado de Machshirin. Dice, Dam Asheretz Metamek Kibsaro. La sangre de los 8 reptiles que son fuente de impureza cuando están muertos, también la sangre de alguno de estos 8 reptiles tiene la capacidad de impurificar. Kibsaro, al igual que la carne y el cuerpo del reptil. Metame, menos machir, tiene la capacidad de impurificar, pero no de optimizar los alimentos para que reciban impureza. Como acabamos de decir recién con la sangre de la nevera, el mismo concepto, capacidad de impurificar, pero no optimizar a que otros alimentos puedan recibir impurezas. Ve en la nuca yo se voy, aquí surge el inconveniente. Ahí la Mishnah termina diciendo, y no tenemos otra cosa similar a esta. Y aquí, nosotros acabamos de mencionar en la palabra del Yoshua ben Patora exactamente la misma situación. Entonces, ¿a qué se refiere ahí cuando dijo no tenemos algo similar a esto? Contesta la Gemara, ven lanu kayotzebo que shiur tum'ato. Aval, damome también kibsaro. No tenemos otra cosa similar. No en el aspecto que entendíamos nosotros, que impurifica a otros, pero no optimiza a que otros reciban impureza. No, en ese aspecto sí tenemos algo similar, que es la sangre del animal muerto, como acabamos de nombrar. ¿A qué se refiere no tenemos similar? En la cantidad.
La cantidad de sangre que nosotros necesitamos para que purifique normalmente tiene que ser revi'it, como dijimos, un cuarto de log. En cambio, en los reptiles estos, el tamaño es similar al de la carne. ¿Y cuánto es el tamaño de la carne para poder purificar? Cada ya, como el de una lenteja. Con un poco de sangre, como el tamaño de una lenteja, ya puede purificar. Y no tenemos ninguna otra sangre que pueda purificar con ese tamaño. A eso se refirió cuando dijo, y no tenemos algo similar a esto. Pero con respecto al concepto de impurificar a otros y que no optimiza, sí, esto sí existe, como acabamos de decir, en nombre de Bioshoa Ben Patora. Amar Biosí, dijo el Biosí, Peligue va a tener Amoraim. Discutieron dos Amoraim. Hadamar también, Hadamar Tahor. Uno dijo la sangre del animal muerto impurifica, otro dijo la sangre del animal muerto es pura y no impurifica. Mande a Amar también, que dijo que impurifica, que el Judá sostiene como, sí, Rabbi Judá, que dijo que sí impurifica. Mande a Amar Tahor, que el Bioshoa Ben Petorá, y el que dijo que está puro, sostiene aparentemente como el Bioshoa Ben Patorá, tomándolo literalmente, que dijo que no impurifica. Male Rab Abdumá de Minahutá, y dijo Rab Abdumá de Minahutá, Beyaud, y es correcto esta interpretación, decir que quien impurifica sostiene como Rabbi Yehudá. De Rabbi Yehudá Murianá de Benesiaba, o sea que Rabbi Yehudá era quien dictaminaba la salahot en la casa de Rabbi, y sobre la situación con el asno de Rabbi, habían dicho que no impurificaba porque no tenía la medida, pero si tenía la medida, sí impurificaba. Volviendo, ¿sí?, a la saliva, la misión nuestra original. Con la roquín, dijimos toda la saliva que se encuentra en Yerushalayim está pura. Logen amar biabhum, siempre vio si ben Haniná. No así dijo el biabhum, el nombre vio si ben Haniná. No decretaron impureza a la saliva que se encuentra en Jerusalén, contrario a lo que nuestra Mishnah terminó diciendo. Nuestra Mishnah, que vimos en la clase anterior, dijo no me sí, que durante todo el año sí es fuente de impureza la saliva que se encuentra en Jerusalén, en las calles centrales y no en los costados. Y aquí está diciendo que el sí. Ben Haniná enseñó que no decretaron impureza a la saliva que se encuentra en Jerusalén. Dice de Mará, ya dijimos y mencionamos anteriormente que en la parte norte, en el Shuk, que se encontraba en la parte superior, en el mercado de la parte superior, se encontraban lavanderos Goim, y sobre eso sí, como dijimos, seguro que hay fuente de impureza. Ahora, en el resto del año, es decir, durante la mayor parte del año, fuera de las festividades, Pesach, Shavuot y Sukkot, lo que se encuentran en las calles centrales, eso se refiere con Shibbolet, lo que se encuentran en el torrente y en el flujo de la gente que camina por el centro de las calles, eso dijimos, estaban impuros. Y la gente que camina por ahí es gente impura. Y la gente pura caminan de costado, alejándose de la gran cantidad de impuros. No solamente esto, sino agrega aquí la Gra, y vamos a leer de acuerdo a toda la colección de la Gra. Atemeim me alejim min setam. Los impuros que caminan por el centro de la calle caminan con la boca cerrada, es decir, sin tener que anunciar y prevenir a nadie. Y los puros son los que dicen, aléjate. Si ven que alguno de los que están en la calle se acercan y se vienen hacia los costados, le dicen, aléjate, aléjate. Nosotros somos gente pura. Es decir, que prevalecen los impuros, ellos toman la parte central de la calle y ellos caminan libremente sin tener que advertir nada. Los puros son la minoría y tienen que cuidarse y por eso caminan de costados, alejados. Y si alguien se acerca, ellos tienen que advertir y decir, no te acerques, yo estoy puro. Esto era durante la gran mayoría del año. En cambio, Beshahat Regel,
en los momentos de Pesach, Shavuot y Sukkot, que es obligación que todos los Yehudim se purifiquen para ir al Bet HaMikdash. Me'alejim Shiporet, Teorim Me'alejim Shiporet, Me'atemim Me'alejim Miratzad. Los puros son los que caminan por la calle central y los impuros son la minoría y se encuentran apartados en los costados. Utorim Me'alejim Minsetam, Me'atemim Me'alejim Perusho. Y los Teorim caminan libremente sin necesidad de aclarar cuál es su estatus, y los impuros son los que están de costado, y si ven algún taor que se desvió y se está acercando, dice, no te acerques, yo estoy impuro, te puedo llegar a impurificar. Esto es lo que pasaba normalmente durante el año y en los regalim. Siempre la mayoría por el centro y sin necesidad de advertir. La minoría es la que se tiene que mantener aislada y advertir ante cualquier cambio o situación. Continuamos con la Gemara. Estamos en el segundo renglón de los anchos, en los dos puntitos, en la cuarta palabra. La Mishnah también nos dijo, todos los objetos que se encuentren en Jerusalén, si los encontramos rumbo a la mikve, a llevar para hacer la inmersión, son impuros. Por el camino de salida, son puros. A esto pregunta la Gemara, no es así lo que dijo el Biabu en nombre del Bio Hanan. No decretaron impureza a los objetos y utensilios que se encuentren en Jerusalén. Por concepto, nosotros partimos de la base de que todos los objetos que se encuentren en Jerusalén son puros. No tenemos por qué adjudicarles una impureza. Así enseñaron ellos. ¿Cómo es compatible con la Mishnah nuestra? Contesta la Gemara. Eso es verdad. Pero nuestra Mishnah es en una situación específica. ¿En qué va a ser hacer que encontramos estos objetos en el camino que conduce directamente para la mikve, para la inmersión? Esto es una demostración que no están en el estatus original y simple de pureza, sino que estaban impuros y justamente por eso los encontramos en el camino que lleva a la mikve. Eso me demuestra de que estaban impuros, pero si lo hubiésemos encontrado en cualquier calle convencional, es correcto, nosotros les vamos a dar condición de objetos puros. Abba Shaul allá Coreotan Tziporim. Abba Shaul dice que llamaba a este objeto que nombró la Mishnah. La Mishnah dijo que había objetos específicos, herramientas específicas que sí las vamos a considerar impuras constantemente, ya que eran herramientas que se utilizaban para trabajar con los muertos, como alguna pala, etc. Y nos dice que este objeto que la Mishnah llamó Meritá, Abba Shaul lo llamaba Tziporim. Así llamaba a la herramienta. Mande a Amar Tziporim, Shayad Omer Tziporim. Quien la llamaba Tziporim, que es Abba Shaul, dice que la forma que evocaba este objeto, esta herramienta, tenía cierta similitud con los pajaritos y por eso lo llamaban de esta manera. Mande a Amar Meritá. Pero quien lo llamó Meritá, que es la expresión utilizada por nuestra Mishnah, Shemeritá eta eben lemet kibarot. Lo llamaba Meritá porque es la Shem Ratz, de correr. Servía para correr las piedras que se encuentran en el cementerio. Si necesitaban excavar para enterrar a alguien, se encontraban con alguna piedra, tenían esta herramienta que utilizaban para trasladar y correr la piedra del lugar. Por eso lo llamaban Meritá. Pero el hecho de que se utilizaba, como dijimos, en el cementerio para trabajar con los muertos, eso la transforma en que su estatus original y normal y sencillo es estatus de impureza. Kofitz, y volviendo a la última parte de la Mishnah, cuando estábamos el 14 de Nisan o el 13 de Nisan, en Jerusalén encontramos cuchillos de Shechitá o este Kofitz, una especie de cuchillo grande que utilizaban para partir los huesos, etc. Vimos en la Mishnah en la clase anterior. Si lo encontró el 14 es puro, si lo encontró el otro día es impuro, etc. Y lo último que nos nombró era, si nosotros encontramos al cuchillo con el Kofitz, ambos atados y unidos uno con el otro, la Mishnah dijo, siendo así, nosotros le vamos a dar a todo la misma condición que el cuchillo.
14 de Nisan, el cuchillo seguro que está puro porque se lo necesita para la shahitá. 13 de Nisan, era dudoso y exigíamos la inmersión en la mikve. Lo mismo el kofit, va a arrastrar las mismas leyes del cuchillo. Así dijo la Mishnah. Aquí, la Gemara nos enseña, Tane, Asakin que Shuralá, Harezo que Motá. El Taná la Braitá estudió a la inversa y nos dijo, al cuchillo le vamos a poner en el mismo estatus que el kofit, ¿sí? Grande para partir huesos. El kofit, incluso el 14 de Nisan, le damos estatus de impuro porque no se pueden partir los huesos de Korban Pesach. También al cuchillo le vamos a adjudicar impureza. Es decir, el Taná de nuestra Mishnah arrastra al kofit detrás del cuchillo y el Taná de la Braitá arrastra el cuchillo detrás del status quo del kofit. Esta es la discusión que habría entre nuestra Mishnah y la Braitá. Continuamos con la halajá bet. Madritin, parojet, shemitmet, la cortina de Bet HaMikdash. Luego del Mizbeach había una escalinata que nos conducía hasta el Ulam, hasta una especie de antesala muy ancha, 100 amot, 100 codos de ancho, con un portón enorme que tenía 40 codos de alto por 20 codos de ancho, que sería aproximadamente, ¿sí?, 40 codos de altura, ¿sí? Un codo, de acuerdo a Rav Chaim Naeh, se lo calcula aproximadamente en 50 centímetros, serían un poquitito más, pero nos estaría dando una altura aproximadamente de 20 metros de alto por 10 metros de ancho. Este gran portón se llama Petah HaUlam, la entrada del Ulam. Allí no había puertas, era solamente una entrada, una apertura, y no había portones para abrir y cerrar. ¿Qué sí había en cambio? Había una gran cortina, un cortinado que obviamente es enorme, un telón enorme que cubría toda esa entrada, esos 40 codos de alto por 20 codos de ancho. Nos dice aquí la Mishnah que el parojet shenitmet beberada Tomás, si este cortinado se impurificó con una impureza de Rabbanán, con una impureza de los Jajamim, que Jajamim decretaron esa impureza, de la Torá, está en perfecto estado. Por ejemplo, que una bebida o un alimento, de acuerdo a las leyes de la Torá, no tienen capacidad de impurificar personas ni objetos. Pero Jajamim dijeron que las bebidas sí pueden impurificar a los objetos. Es un decreto de los Jajamim para evitar confusiones con lo que estudiamos anteriormente, como por ejemplo la saliva o la orina de el zab o la zabá que estudiamos anteriormente, sí son fuentes de tumá y pueden impurificar a personas y objetos. Pero son casos excepcionales. Normalmente ningún líquido tiene la capacidad de impurificar. Pero como existen estas situaciones aisladas en la Torá, Jajamim, para evitar confusiones, decretaron cualquier bebida impura puede impurificar también objetos. Entonces, si ahora, por ejemplo, un vino impuro se derramó sobre este parojet, el parojet, esta cortina quedó impura, pero es impura por los Jajamim. De la Torá está en perfectas condiciones. Por lo tanto, más vinimos tabifrim, alcanza con que la sumerjan en la mikve que estaba dentro del Bet HaMikdash, es decir, no es necesario sacarla. Cualquier cosa impura está prohibida que se encuentre dentro del Bet HaMikdash. La Torá ordena en la Perashat Nasof para echar del campamento a todo impuro, sea impuro por manchas en la piel, por secreción prostática, por muerto, todo lo que esté impuro por impureza de la Torá, hay que sacarlo fuera del campamento. De Bet HaMikdash seguro hay algunos que salen afuera, incluso de toda la ciudad de Jerusalén, pero dentro del Mahané Shekinah, dentro del Bet HaMikdash, dentro de Nazará, nada impuro puede estar y tiene que ser echado. Sin embargo, este parojet, este cortinado, no es necesario expulsarlo y sacarlo a pesar de que está impuro. ¿Por qué? Porque la impureza que tiene es una impureza de los Jajamim, de acuerdo a la Torá, está puro al máximo exponente. Entonces, lo sumergen en la mikve que está ahí mismo, o magnesin o tamiada, inmediatamente la pueden ya reinsertar en su lugar original para darle su uso, ya que al ser también una impureza de los Jajamim, es suficiente con la inversión en la mikve, en el agua.
no necesitamos esperar la noche, como son las impurezas de la Torá, que es sumergirlo y esperar hasta que se haga de noche. He'arav shemesh, como dice Pasuk, ¿sí? Betamea da arev, lo va a sumergir en la mikve y va a esperar que sea hasta ahora, recién cuando llegue la noche. Aquí, como la impureza de los jajamim, no es necesario esperar hasta la noche. A eso hace referencia cuando dice que puede inmediatamente ya reinsertarlo. Si se impurificó con una impureza de la Torah, entonces hay que echarla de la azara y la sumergiremos en una mikve que esté afuera. Pero aquí adentro no puede quedarse porque es una impureza de la Torah. Y la van a dejar, ¿sí?, extendida afuera del Bet HaMikdash, en el Hel, que era un espacio que había entre las paredes externas del Bet HaMikdash y una especie de cerco anterior, ¿sí?, que no viene ahora a cabo porque estaba, pero en esa zona lo van a dejar ahí tendido, expuesto para que se termine de purificar, porque hasta que no se haga de noche es considerado todavía impuro, por más que lo sumergimos en la mikve, como cualquier ropa o persona impura de la Torá, mikve, como dijimos, y además espera hasta la noche. Por lo tanto, lo dejaban ahí afuera hasta que oscurezca y se lo pueda ingresar. Y si se trataba casualmente de una cortina nueva, que recién hace poco la habían inaugurado y estrenado y se purificó, entonces no la dejaban en ese lugar, sino se acercaban más hacia el centro del Harabait, hacia el centro del monte, donde había unas especies de tarimas, y la abrían ahí, y la dejaban secar ahí hasta la noche, que se termine de purificar, para que la gente pueda ver la belleza extraordinaria con la que había sido confeccionado el parojet que todos aportaron para su fabricación. Así dijo ahora Rabbi Gabriel el nombre de Rabbi Shimon ben Hasegal. Parojet obiat tefach al shil'im ushtaim nimim neereget. El parojet tenía un grosor, un espesor de un puño entero. De tan grueso que era, tenía un tefach. Y estaba fabricado con 72 hilos. ¿A qué se refiere 72 hilos? No eran hilos convencionales, como lo sigue explicando la Mishnah. Al kol nima v'nima chav dalet jutin. Cada hilo estaba compuesto de 24 hilos. Como vamos a ver, la Torah dijo Tejeret al-Gaman Torah Shanim y Shesh. Tenía que estar confeccionada con hilo de lana celeste, hilo de lana púrpura, hilo de lana roja y lino. 4 tipos distintos, mejor dicho, 3 tipos de lana distintas, o mejor dicho, una lana teñida de 3 colores distintos y un hilo de lino. Estos, entre todos, tenían que formar un solo hilo. Pero, para llegar a eso, había que repetir 6 hilos de cada uno. 6 de lana celeste, 6 de lana púrpura, 6 de lana roja, 6 de lino. Y luego torsionaban todos conjuntamente para tener un solo hilo multicolor. Quiere decir que este solo hilo multicolor estaba compuesto por 24 hilos distintos. Así, este hilo formado por 24 hilos se repetía, sobre estos hijos se repetía 72 veces. Y así se llegaba a confeccionar todo el parojet, toda esta cortina. Como mencionamos anteriormente, el largo total, que tenía que ser coincidente a la altura de la entrada, 40 codos de alto por 20 codos de ancho. Hay 2 explicaciones, de acuerdo a la versión que tenemos nosotros aquí. Estaba fabricada el gasto de 820.000 monedas para poder fabricar este parojet. De acuerdo a otra interpretación, que cambia y agrega una palabra, Shishim Ribbot, Shemonim Ushtaim Ribbot, sino Shemonim Ushtaim Ribbot, que sería líneas, utilizaban
muchísima cantidad de niñas pequeñas que no menstruaron nunca y son 100% puras para que confeccionen el parojet con la máxima pureza. Fabricaban 2 cortinas de esta al año. Y cuando necesitaban sumergirla, se necesitaban 300 kohanim para poder alzarla. Una vez que la sumergieron estaba completamente empapada en agua. El peso que tenía entonces este cortinado gigantesco era muchísimo. Se necesitaba para eso 300 personas, así dice la Mishnah. Y nos explica la Gemara. ¿Cómo llegamos a que tenían 24 hilos el parojet? Cada hilo compuesto de 24 hilos. Hilo amarhut. Si la Torah hubiese dicho hilo, hubiese sido un solo hilo. Kaful, Israel, si hubiese dicho hilo doble, serían de 2 hilos. Shazur, cuando nos habla entonces con la expresión de torsionado, Shnishloshah, quiere decir 3 hilos conjuntamente. Y al decir moshzar, como una especie de sobre retorsión, esto indica leshisha, 6. Una torsión sobre torsión. Si torsión de los hilos son 3 hilos, una doble torsión son 6 hilos. Y la Torah dijo, Shesh Moshzar, Tejelet de Argamá, Torah Tzani, Shesh Moshzar. Como dijimos, lana celeste, lana púrpura, lana roja y lino, Moshzar, doble torsionado. Quiere decir cada uno de ellos doble torsionado, cada uno de ellos 6 hilos. Por lo tanto, Arba Mikan, en verdad, son 4 especies que dijimos, de 6 hilos cada una, es un total de 24. Por otro lado, eso sería como estudiamos en nuestra Mishnah. Tane, sin embargo, una baraita que dice Sheloshim Ushtaim, era de 32 hilos cada uno. Hilo amar Hut, y él estudia, Hut es 1, hilo es 1, Kaful, doble, Shraim, son 2. Shazur, cuando dice torsionado, es torsionar un hilo doble. Y para torsionar, se tiene que agarrar 2 hilos. Si cada hilo es doble, entonces torsionados son 4 hilos. Moshzar, lishmona, y Moshzar, que sería doblemente torsionado, entonces serían 8 hilos. Arba Mikan, hasta la Tinutren. Y como son 4 especies, como dijimos, entonces es 4 por 8, 32 hilos. Tana Arba y Mushmonei. Encontramos incluso una tercera opinión que dice que eran 48 hilos en el que estaba compuesto cada uno de estos materiales. Hilo amarhut, se diría hut, hilo es uno solo, como dijimos. Kaful, Ishtaim, doble serían 2. Keli'ah, y aquí nos agrega una nueva expresión. Keli'ah, que sería trenzado, Nishlosha, ahí indicaría 3 hilos para hacer una trenza. Y ahí viene la expresión trenza, de 3. Shazur, leshisha, entonces cuando dice torsionado, el torsionado sería juntar 2 trenzas. Serían 6 hilos. Moshzar, que sería doblemente torsionado, leshne masar, serían 12 hilos. Arba mikan, arba allá. Y como eran 4, celeste, púrpura, roja y el lino, entonces son en total 4 por 12, 48 hilos. Entonces quedaban hilos bien gruesos, ya directamente cuerdas. Y ya que nos habló del parojet y el material y el hilado que tenía, nos dice, en una oportunidad la Torah se refiere al parojet que tenía que estar hecho como trabajo de tejedor, y en otro lado dice como trabajo de bordador. Había que hacerlo como un bordado o como un tejido. Maaser rokem parsufehad. Maaser rokem, lo que sería como el trabajo de un bordado, sería que tiene dibujos de un solo lado. Era ancho, dijimos, tenía un tefaj, un puño de grosor. El bordado se hace de una sola cara. De un solo lado había un bordado, una silueta
y como vamos a ver, ha dibujado un león. Más el Hosher, en cambio lo que dice tejido, quiere decir que con el mismo tejido e hilado, nosotros formamos un dibujo. Y este dibujo automáticamente queda de las dos caras, porque es en el mismo tejido en el que pasa el hilo el que forma el dibujo. Entonces queda el dibujo formado de los dos lados. El Piudá y Rabbi Nehemia. Y al respecto discutieron el Piudá y Rabbi Nehemia. Hadama, y aquí tenemos nuevamente colección del Gaón. Y vamos a leerla de aquí hasta los dos puntitos, la colección que hace el Gaón. Hadamar más cerro que uno explicó. Cuando dice como bordado, es Ari Mikan de Halak Mikan. Era bordado un león de una sola cara de la cortina y del otro lado de la cortina quedaba completamente liso. O sea que nosotros agregamos hilo sobre la tela bordándolo. De este lado agregamos el hilo y del otro lado no. Más el José, Mikan. Y cuando dice tejido, eso quiere decir que va con el mismo hilado y tejido, formamos el dibujo que sería de ambas caras. De Haran Amar. El otro dijo, más cerro que Marimikan. Bordado es también de las dos caras. Hacemos el bordado que pase para los dos lados y nos queda un león de cada lado. Más el José, Marimikan. Cuando es tejido, es un trabajo excepcional. En el mismo tejido de la tela, del paroje, del cortinado, formamos de un lado la silueta de un león y del otro lado la silueta de un águila. A eso se refirió la Torá cuando dijo Maaseh Rokem y Maaseh Hosher. Y volvemos a la Gemara. Los últimos tres renglones del final de esta halajá. Bishmonim Ushtaim Riboa Itanasit. Dijimos que se fabricaba con o 820.000 monedas o 820.000 jovencitas puras para fabricarlo. Esto último que dijo. Y cuando había que sumergirlo, se utilizaban y se necesitaban 300 Kohanim. No tomes el número con precisión. Es Guzmá. Es una manera exagerada de referirse. Es decir, se necesitaban muchísima cantidad de Kohanim. No específicamente 300, quizás eran 200, quizás eran 180, 220, pero no es un número específico. Y así también estudiamos similar a esto. Muchas veces en el Mizbeach, en el centro del Mizbeach, la ceniza que se acumulaba de todas las ofrendas que fueron consumidas por el Mizbeach, llegaba a tener una montaña de 300 kurim de ceniza. También sobre esto, el Biosif Ber Bibón, Shemuel Guzmá. También dijo ahí, el Biosif Ber Bibón, el nombre de Shemuel, es una exageración. No eran 300 kurim, era muchísima cantidad también de ceniza, pero no llegaba a la cantidad de 300 kurim. Es decir, que el número 300 se utilizaba comúnmente en la Mishnah, de acuerdo a Shemuel, como una expresión de mucha cantidad, pero es a modo de exageración y no es un número específico.